7:44 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida a Ana Galarza, asambleísta de Construye, que ya está con nosotros en los estudios en Quito. Buenos días, bienvenida, asambleísta. Muy buenos días, Liz. Un saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. Varios temas que tratar con usted. Quiero empezar por este tema de entró en vigencia ya la ley que busca incentivar la producción de energía eléctrica y esto dando paso también a la inversión privada. Pasó sin objeciones del presidente Daniel Noboa, pero sí tiene algunas críticas. Le pregunto si ustedes sienten que esta ley aporta con soluciones o más bien delinea ese marco jurídico para buscar ya así las mejorías que el país requiere en ese sentido. Es importante que nosotros veamos cómo los países vecinos, que pese a que tienen una gran sequía, si se puede ver aquí, ellos están en sequía y solamente Ecuador tiene apagones. Ellos han podido darle energía a sus ciudadanos gracias a que permitieron que la inversión privada pueda generar energía eléctrica y no solamente depender de la energía que se crea a través de las hidroeléctricas, como es la situación que está sucediendo en el país. A comienzos de este año ya le aprobamos la primera ley, no más apagones al señor presidente. Esa ley la hizo el mismo presidente. Esa ley se debatió en la comisión controlada por ADN, tuvo votos para aprobar por ADN y fue posteriormente aprobada por el señor presidente. Sin embargo, al parecer no fue suficiente y en esta segunda ley que le hemos aprobado por unanimidad por parte de la Asamblea Nacional para que no exista pretextos, se permite que el sector privado pueda tener mayores garantías para invertir en la generación de energía eléctrica, pasar de 10 megawatts a 100 megawatts. Ahora, pero uno de los puntos que ha generado cuestionamientos es, por ejemplo, el que se da paso en esta ley, pero limitando esta importación de gas natural para, esto sí, a través ya de los privados, de la empresa privada, para un autoconsumo cuando eso esté dirigido a procesos productivos o a proyectos de generación eléctrica. Bueno, sería muy importante que nosotros igual podamos aprovechar el gas que tenemos aquí en nuestro país, que todo el tiempo se está quemando en los mecheros y que inclusive contamina el ambiente. Nosotros tenemos un país rico en la generación de gas natural. Imagínense tener que importar algo que aquí estamos quemando constantemente y que está afectando a nuestro medio ambiente. Siempre tenemos que pensar en el medio ambiente porque cuando no somos responsables con el mismo, vivimos las consecuencias de esa irresponsabilidad ambiental, como son las sequías, las inundaciones y los golpes de la madre naturaleza. Ahora, esta ley marca plazos también, ¿no? Encamina a que de aquí a un mes ya se puedan comenzar a ver resultados y ahí me imagino también una especie de proceso de fiscalización de lo que el gobierno va a poder implementar a través de lo que han aprobado con 100 votos en la Asamblea. Es correcto, como Asamblea Nacional tenemos que fiscalizar que las instituciones cumplan con lo que tienen que hacer en la responsabilidad que tienen con los ciudadanos. No podemos seguir más a oscuras porque eso genera pérdidas económicas, genera desempleo, genera migración. Bueno, es una serie de problemáticas que se generan alrededor de esta crisis energética y por eso es que nosotros tenemos que constantemente llamar a las autoridades a que rindan cuentas en el Pleno de la Asamblea Nacional de qué es lo que han venido haciendo. Porque caso contrario, la Asamblea Nacional puede hacer las mejores leyes, puede aprobarle todo lo que el señor presidente pida, pero si una vez que hacemos el marco jurídico no se pone en práctica, lo que pasa es lo que estamos viviendo en este momento, que pese a que nuestros otros vecinos países están en sequía, ellos sí tienen energía hasta para vender. En cambio, nosotros estamos a oscuras. ¿Por qué? Porque la primera ley nunca se preocupó el Ejecutivo en poner en marcha y ahora estamos en la situación tan caótica en la que nos encontramos. Bueno, contemplando esto, lo ha dicho el presidente incluso el día domingo, que espera que para diciembre la situación mejore en esta materia en el país. Ahora, quisiera ir a lo que va a pasar hoy. Están convocados a las 9 de la mañana también para en la sesión del Pleno, ya dar paso a la votación para elegir al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Gabriel Bedón sigue siendo una opción por Construye? Por supuesto, nuestro compañero Gabriel Bedón sigue siendo nuestra opción para estar en la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Él es un asambleísta que no será candidato a la reelección, por lo tanto no tendrá que pedir ese mes de licencia en la Asamblea Nacional y estamos actuando de manera responsable porque primero es un gran legislador y en segundo lugar no dejaríamos acéfala esa vicepresidencia de la Asamblea Nacional durante el tiempo que tienen que pedir los candidatos a la reelección licencia para salir a hacer sus respectivas campañas. ¿Creen contar con los votos necesarios? Esperamos que sí.
Ahora, porque lo que ya se ha mencionado es que también pues habría una opción, esto para la primera vicepresidencia, de un candidato que venga de una especie de acuerdo entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, pero entre ambas bancadas sumarán 60 votos. Se necesita al menos 70 votos para poder escoger el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Dependerá a quién la señora presidenta, que es quien dirige el Pleno, permita que se mocione primero. Entonces, el primer nombre que se mocione deberá someterse a votación. Si es que alcanza ya los votos para ser segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, obviamente no se procede a mocionar los otros nombres. Entonces, dependerá si es que en la primera moción alcanza los votos, si no, se sigue mocionando al siguiente candidato hasta ver quién es el legislador que logra alcanzar los al menos 70 votos necesarios. Ahora, parecería que el nombre que ellos van a proponer será el de Otto Vera y lo que se especula es que ese pudiera ser el primer nombre mocionado dentro de esta sesión. En efecto, si es que se mociona el primer nombre, que es el colega legislador Otto Vera, se tendrá que someter a votación. Si es que el colega obtiene al menos los 70 votos, ya no se sigue mocionando los otros nombres. Pero si es que el colega Vera no alcanza los 70 votos necesarios, se tiene que nominar, en este caso, mocionar al legislador Gabriel Bedón y someter a votación. Ahora, ¿usted cree que ellos puedan lograr conseguir esos votos? Porque, como decía, tienen ya 60. Y esto partiendo, si bien la Asamblea tiene una dinámica variable, partiendo de lo que quizás se ha venido dando, ¿no? En cuanto a coincidencias entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Habría que ver si es que con los votos de la bancada social cristiana más los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana alcanzan los al menos 70 votos. Desconozco qué trabajo hayan hecho para llegar a consensos, diálogos con otros legisladores. Nosotros tenemos también nuestro candidato, como es nuestro legítimo derecho y el legítimo derecho de cualquier otra bancada de la Asamblea Nacional, el aspirar, conformar una de las tres autoridades, que es la presidencia, vicepresidencias. Distinto es en el tema de los vocales del CAL, que le corresponde a cada bancada. En este caso, nosotros evidentemente con el legítimo derecho, y además que estamos presentando a un candidato a la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, primero, con altísima calidad moral y profesional, y segundo, que no va a dejar en el tiempo de campaña acéfala la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, algo vital para la estabilidad institucional de la primera función del Estado. Pero ese legítimo derecho también asambleísta se puede ver mermado una vez que construye forma parte de una minoría en la Asamblea con el número de asambleístas que hoy conforman esa bancada. Claro que sí, todo dependerá de los diálogos, los consensos con las distintas bancadas. Sabemos, por ejemplo, que ADN, a quien quiere apoyar, es a Construye, y seguimos sumando apoyos, y hoy se tendrá que determinar y que asuma la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional el colega que logre obtener los al menos 70 votos. Ya hubo un primer intento, ninguno de los tres postulantes en ese momento alcanzó los 70 votos y ahora nuevamente se votará. No es algo que tome mucho tiempo, no es algo que va a detener el rumbo del país, pero es un procedimiento que tiene que hacerse para completar el Consejo de Administración de la legislatura con su segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ahora, la Asamblea remitió ya esta terna en la que proponen candidatos para la renovación de la Corte Constitucional. Apoyaron más de 100 asambleístas la terna propuesta por la asambleísta Perina Correa de la Revolución Ciudadana. ¿Usted estuvo entre aquellos que apoyó esa terna? Bueno, sí, la gran mayoría de legisladores apoyamos esta terna. Fueron votos de la bancada de ADN, social cristianos, independientes. Casi toda la Asamblea Nacional votó a favor de la terna, yo fui una de ellas. ¿Qué le llevó a votar así? Porque algunos de sus compañeros de bancada más bien votaron de una manera distinta, se opusieron a esa terna. Mi voto personal siempre ha sido sustentado de una manera técnica, jurídica, también bajo un tema de objeción de conciencia, de igual manera siempre defendiendo los intereses de mi provincia, porque usted sabe, mi querida Liz, que cada provincia puede ser una realidad diferente. Entonces yo siempre he tenido, siempre me han respetado para poder votar conforme yo he considerado lo mejor para mi provincia y para el país.
En este caso, ¿considera que las 3 personas propuestas reúnen todos los requisitos, tienen esa probidad que debe tener un integrante de la Corte Constitucional? Cumple con los requisitos y ya de esos 3 nombres propuestos por la Asamblea Nacional será el comité calificador, quienes tengan que evaluar quién es el nombre más adecuado para renovar este estamento tan importante en lo jurídico como es la Corte Constitucional. En otro tema, asambleísta, el Tribunal Contencioso Electoral reafirmó la decisión del Consejo Nacional Electoral y con esto pues Construye se queda sin candidatos a la Asamblea Nacional para los comicios de febrero del 2025. Usted prácticamente ha dicho que esto tiene un cálculo político electoral. ¿Cómo sustenta o en qué sustenta esa afirmación? Bueno, nosotros conocemos quienes operaron políticamente para que no se califique la lista nacional de asambleístas de Construye, para que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral, que es su apéndice, actúen de manera politizada, obedeciendo a intereses electorales, con discrecionalidad. Y ese es el claro ejemplo, porque tanto la lista nacional de parlamentarios andinos como la lista nacional de asambleístas del Movimiento Construye hicieron el mismo proceso y a la de Parlamento Andino sí le aprobó el CNE y a la lista nacional de asambleístas de Construye no le aprobó el Consejo Nacional Electoral. Esto evidentemente es un atentado a la democracia que le impide a la ciudadanía elegir en la papeleta por quién quiera votar, pero claro, hay ciertos políticos que necesitan descartar con mañoserías a sus contendores políticos en la papeleta para que si es que no les pueden ganar a ellos, al menos ganar descalificándoles. Eso es una jugarreta absolutamente antihigiénica. Yo rechazo absolutamente eso. De mi parte, al menos yo presenté todos los documentos que me pedía la ley, en el tiempo que me pedía la ley, reconocí mi candidatura como lo pedía la ley y así es como el Consejo Nacional Electoral nuevamente decidió darle las espaldas a las personas que veían en mí una opción para seguir siendo su voz y defender a la ciudadanía en la Asamblea Nacional. Pero cuando usted dice nosotros sabemos quiénes están detrás, ¿por qué no dar nombres y apellidos? ¿Por qué si esta ya es una resolución de última instancia? Bueno, el operador político que está atrás es sumamente peligroso, es alias Baby, y usted sabe, tenemos que tener hoy por hoy mucho cuidado. Él es el 4º asambleísta de una lista nacional, él era un enemigo manifiesto de Fernando Villavicencio y amigo muy cercano de personas que se encuentran ahora privadas de libertad en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, que se encuentran prófugas en Venezuela, como es Ronnie Aliaga, sospechoso de ser incluso uno de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, pues alias Baby, al saber que no tiene un voto propio, porque el ecuatoriano honesto sabe que está relacionado o se relaciona con personas que pues su honestidad está bastante discutida, que están o prófugos o están presos en la cárcel de máxima seguridad, pues él no cuenta con votos propios. Entonces, por eso él está escondido en la lista nacional del señor presidente para llegar por el arrastre del voto en plancha a la Asamblea Nacional y pues justamente por eso es que ha intentado descalificar el máximo de listas nacionales para de esa manera garantizarse llegar por el voto de arrastre, porque voto propio, aparte del voto de su familia, no tiene. Quiero agradecerle, asambleísta, que haya estado esta mañana con nosotros con el análisis de algunos temas que conciernen a la Asamblea Nacional. Que tenga un buen día. Muchas gracias, lindo día. Igual por usted, son las 7:58 de la mañana, momento de concluir esta emisión nacional de noticias. Milton. Liz, nos vemos mañana en este noticiero y ya vienen las noticias locales. Tenga buen día.